vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, hasta el Araba. Entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el nuevo templo de Dios, Jesucristo el Señor, del cual formamos parte como piedras vivas. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma. Hoy nosotros celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Pareciera extraño que una dedicación, o sea, una consagración que tuvo lugar hace mucho tiempo, muchos siglos, de una iglesia en Roma, pues sea causa de un festejo universal. Pero bueno, es que no es una iglesia cualquiera, es la cátedra del Papa. Papa Francisco y varios papas por muchos siglos han vivido en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, pero la verdadera cátedra del Papa, el lugar de su enseñanza, es la Basílica de San Juan de Letrán. Importante porque era un templo de una familia romana que fue regalado hace muchísimos siglos por el emperador Constantino al Papa. Y cuando celebramos esto pensamos que la iglesia también tiene que ver con una construcción, tiene que ver con un templo espiritual que naturalmente es Cristo el Señor. Para que podamos celebrar entonces esta dedicación de la Basílica, invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del templo espiritual que es Cristo,
y del cual nosotros somos parte, como lo dice la carta de Pedro, nos habla también hoy este profeta Ezequiel. Ezequiel ve una visión, dice, del templo del cual manaba una fuente, manaba un manantial, y dice que este manantial corría y era capaz de darle vida al mar de las aguas pútridas, el Arabá, o sea, el mar muerto, ustedes saben, ¿no? Ahí no hay vida, no hay peces, no hay plantas, pero dice que esta agua que venía de este templo le daba vida a este horizonte de muerte. Qué importante, porque ya es una figura de Cristo. Cristo es la fuente del agua viva, del que nosotros recibimos pues esa vida abundante, sobrenatural. Y qué interesante lo que dice hoy la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Él también nos recuerda que somos una edificación, donde todos tenemos una parte en este cuerpo de Cristo. Y naturalmente, hermanos, pues en esta edificación lo importante es que respetemos este templo de Dios que somos nosotros. No son nuestras ideas, no es nuestra religión como una creencia en el aire, es nuestro cuerpo. No saben que son templo del Espíritu Santo. Un niño es bautizado, su cuerpo es santificado. Una persona muere, hemos celebrado los difuntos hace muy poco, pues ese cuerpo será glorioso aunque se destruya y se haga polvo. La importancia entonces de este templo, que no es una imaginación, es el templo vivo que somos nosotros mismos, pero un templo que puede mancharse. Hoy Jesús entra, purifica el templo y dice: han convertido en un mercado la casa de mi Padre. Es decir, cuidado con que nosotros hagamos de este templo de Dios. Ustedes saben que hay unas iglesias empresariales, que es un negocio completamente, casas de Dios, canales de televisión, que es un constante flujo de dinero. Ahí no está Dios, evidentemente, es un mercado lo que se ha hecho de la fe cristiana. Y también nosotros podemos caer en eso si llenamos el corazón de todo aquello que Jesús purificó del templo. No son solamente las mesas del dinero, los animales que vendían, es la actitud. ¿Qué es lo que ocupa nuestro corazón? Realmente es Dios. Preparémonos a la meditación. En la meditación de hoy ya insinuábamos las dos interrogantes. La primera es: recordamos que somos un templo vivo de Dios, es decir, no solamente nuestra parte espiritual, nuestro cuerpo, lo tratamos como algo consagrado a Dios. Cuando vemos asesinatos, cuando nosotros escuchamos crímenes, la pornografía, escuchamos destruir el aborto, por ejemplo, ¿no? Eso son crímenes todos que tienen que ver con el cuerpo humano. Olvidamos que es un templo de Dios rescatado por Cristo. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ocupa nuestra vida, nuestro cuerpo? Y digo cuerpo por decir también la iglesia, ¿no? Tenemos una actitud, como digo, comercial, una actitud materialista. Permitimos que la iglesia se convierta en una empresa, como muchas veces están estas sectas, en el nombre de Dios, en el nombre de espectáculos religiosos. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor, que es el templo de cuyo costado mana el agua viva, y le decimos: oh Cristo, verdaderamente nos has hecho un templo espiritual de piedras vivas. No permitas que ese templo se manche, se desvíe, se confunda, que recordemos que somos templo del Espíritu y respetemos todo aquello que es nuestra vida humana, nuestro cuerpo. Respetemos, Señor, a la persona humana, desde su concepción hasta su fin natural. Hermanos, el Salmo 45 dice: un río alegra la ciudad de Dios.
un río alegra la ciudad de Dios. Recordamos este manantial que veía Ezequiel que emanaba del templo. Pues bien, ese río ciertamente es la figura de Cristo. Cristo es la fuente del agua viva. Por eso dice: no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes, ciertamente estamos edificados en el Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esa escena que nos parece dura. Jesús entra y purifica el templo, pero bueno, Él lo hace porque no le pega a nadie. Dice que tira las mesas, pero no es que le golpea a las personas, ¿verdad? Sino que lo hace ciertamente para recordarnos que no podemos confundir lo santo con lo profano, lo espiritual con el materialismo. Entrando en la contemplación, decimos una vez más: un río alegra a la ciudad. Hoy finalmente la acción. Con la gracia del Señor queremos tomar 2 compromisos. El primero de ellos es pues acercarnos siempre con devoción a la historia de la iglesia. ¿Quién sabe dónde queda la iglesia de San Juan de Letrán? ¿Por qué es famoso? No, es un templo material, pero que responde a una realidad espiritual de la iglesia. A veces los católicos no conocemos estos lugares, sino físicamente, pues por lo menos investigar de qué se trata. Y en segundo lugar, recordar que el templo espiritual que somos nosotros puede llenarse, como dice Jesús, de lo que no se debe, hacer un mercado, puede llenarse de lo que ofende al Señor. Pidamos al Señor la purificación de su templo espiritual, que somos nosotros mismos. Esto sea posible por intercesión de María Santísima y de San José, patrono universal de la Iglesia. Ruega por nosotros.